artículo es el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Por la posibilidad de acceder, también pueden ser abiertos y cerrados los tratados restringidos, ¿verdad? O tratados de integración, dependiendo de la posibilidad para incorporarse a nuevos miembros. Los tratados cerrados se celebran exclusivamente entre los contratantes y no contienen cláusula que prevea la accesión de nuevos miembros. Y los tratados abiertos prevén en articulado la accesión por firma o por adhesión por parte de estados que no son los contratantes originales. Siguiente, por favor. En cuanto al contenido u objeto, puede ser un tratado ley o puede ser un tratado contrato. Tratado o contrato es el que constituye operaciones jurídicas, ¿verdad? Actos de voluntad de los estados que dentro de esas posibilidades permitidas dentro del derecho objetivo establecen, ¿verdad? Establecen o abrogan derechos subjetivos de los estados. No estamos hablando más de un instrumento jurídico, ¿verdad? Que tiene la capacidad de modificar las normas ya establecidas. Y un tratado ley es el que contiene reglas jurídicas, reglas abstractas que los estados convienen expresamente en reconocer como normas comunes de sus actos en el futuro. Pero de sus actos en el futuro estamos hablando de que esto puede afectar, en todo caso, la normativa interna jurídica del Estado, así como lo hacen, por ejemplo, los tratados de la OIT, ¿verdad? Que esos modifican a la hora de ser ratificados por Guatemala, deben incluirse dentro del, ¿verdad? Dentro del sistema jurídico interno guatemalteco. Siguiente, por favor. El derecho de los tratados antes de la Convención de Viena. La Convención de Viena es el instrumento jurídico que norma todo lo relativo a las convenciones, a los convenios. Entonces acá nos dice que antes de esa convención, el derecho natural y el jus gentium. Nuevamente regresamos al derecho romano. ¿Y qué es lo que nos dice? Que en esta cultura romano-cristiana occidental, el derecho se manifestó en 2 vías, como el derecho natural, ¿verdad? El pacta sunt servanda, y el jus gentium, es el derecho romano que se aplicaba a las relaciones entre romanos y no romanos. Y el derecho consuetudinario, que pues lo ubicamos bastante bien, ¿verdad? Y que a fines de la Edad Media, inicio del Renacimiento, comenzaron las prácticas en materias de guerra, de navegación, de los enviados diplomáticos y también de los tratados. Así era como se trataba antes de la Convención de Viena el derecho internacional público. Siguiente, por favor. Codificación de los tratados. La Convención de Viena. Codificación del derecho internacional. Aquí estamos hablando más que todo, ¿verdad?, de codificar, de incluir en un solo cuerpo, ¿verdad? Se llama código a un cuerpo orgánico y sistemático de normas relativas a una rama del derecho, clasificada por materias o cronológica de leyes. La codificación sustituye a la costumbre por ser ley escrita, una pluralidad de leyes y costumbres por una ley única. Unifica el derecho, ¿verdad? El derecho romano culmina con la codificación de Justiniano, y en el mundo occidental comienza, ¿verdad?, en el siglo XVIII. Y el más famoso y que sobrevive a nuestros días es el Código Civil de Napoleón de 1804. Siguiente, por favor. Aquí vamos a platicar un poco de la ONU, pero para que tengamos un poco de referencia acerca del tema de la codificación, pues se entiende que previo a que existiera, ¿verdad?, un cuerpo orgánico que contuviera todas las
normas, las leyes para regular la conducta de las personas en una sociedad, todas estas normas se podría decir, debido a que existiesen, ¿verdad?, dentro de un cuerpo, de un solo, le vamos a llamar de un solo libro, todo era el derecho consuetudinario, ¿verdad? Todo era como se venía haciendo, pues se sigue haciendo. Y todo era verbal, ¿verdad? Nada estaba escrito. Por supuesto que con la evolución del derecho romano, es allí donde empiezan, ¿verdad?, las primeras codificaciones, más que todo, sobre cómo reglamentar la conducta de las personas en la sociedad. La ONU, a través de la TDI, ha trabajado en el desarrollo progresivo del derecho internacional, que designa la elaboración de proyectos, de convenciones sobre temas que no hayan sido regulados todavía por el derecho internacional, o respecto de los cuales, ¿verdad?, los estados no hayan aplicado en la práctica normas suficientemente desarrolladas. ¿Y para qué? Para una formulación que sea más precisa, sistematizada de las normas del derecho internacional, en materias en las que ya existe amplia práctica de los estados, así como precedentes y doctrina, que también es bastante aceptado y es, ¿verdad?, un recurso, una fuente bastante aceptable dentro del derecho internacional público. Algunos ejemplos: la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1958 es un ejemplo, ¿verdad?, de este desarrollo progresivo de derecho internacional, y las convenciones sobre relaciones diplomáticas y consulares en 1961 y 1963. Aquí quiero insistir un poco en lo que pues, casi siempre platicamos acerca de que dentro del derecho internacional es muy importante, ¿verdad?, la costumbre. Se respeta bastante la costumbre. Obviamente que con la evolución de los estados se ha hecho necesario de que las normas no sean únicamente verbales, o verdad, o dejen de ser consuetudinarias. No que deje de existir la costumbre, ¿verdad? Porque, pues como bien sabemos, el hombre pues sigue evolucionando, y las formas de hacer o de no hacer, pues también con ello mismo siguen evolucionando. Entonces eso es algo que no puede parar. Pero sí, los organismos internacionales han buscado de que preferiblemente conste, ¿verdad?, de manera expresa, las normas sobre las cuales los estados deben de regirse internacionalmente. ¿Para qué? Pues obviamente para poder evitar alguna desaveniencia, algún inconveniente, porque un problema entre dos estados fácilmente se puede convertir, vámonos al otro extremo, fácilmente se puede convertir en una guerra. Entonces, la convivencia pacífica es uno de los principios rectores del derecho internacional, por lo que poco a poco, ¿verdad?, es de que se ha ido codificando la mayoría de las normas del derecho internacional público. Siguiente, por favor. La Convención de Viena de 1979. La Asamblea General de la ONU aceptó el proyecto final que preparó esta Comisión de Derecho Internacional y convocó a una conferencia internacional en 2 periodos. Una se celebró en el año de 1968 y la otra en el año de 1969 en Viena. La convención fue adoptada el 22 de mayo del 69. Esta convención entró en vigor el 27 de enero del 80. Imagínense cuánto tiempo después, y fue aprobada por el decreto en Guatemala, por el decreto 5696, ¿verdad?, y ratificada en 1996 también, ¿verdad?, por acuerdo gubernativo, de fecha 14 de mayo de 1997, o sea que el acuerdo gubernativo lo dictó el presidente de la República. Siguiente, por favor. Al momento de la ratificación, Guatemala hizo las siguientes reservas.
Y reservas ya platicamos que quiere decir de que se puede estar de acuerdo con el instrumento, pero de manera parcial. Entonces, ¿cuáles fueron una de las reservas? La República de Guatemala confirma formalmente las reservas 1 y 3 formuladas al suscribir la convención relativas respectivamente a que Guatemala no acepta ninguna disposición que pueda perjudicar sus derechos y reclamación sobre el territorio de Belice. Aquí aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 38, ¿verdad?, de la misma convención, solo en los casos que considere que lo hace por interés nacional. Esa es una de las reservas. Siguiente, por favor. Con el tema de Belice en ese tiempo, se pueden dar cuenta que ya es o sea, no estaba específicamente tan reciente el conflicto, pero sí es bastante antiguo. Entonces, el tema de la convención, pues, como les repito, ¿verdad? Pueden tener a veces normas, por ejemplo, que dicten que poco a poco se deben de mejorar las relaciones con los estados, aun cuando exista algún problema, supongamos, en una norma de ese tipo. Pero Guatemala, acertadamente, en ese momento, pues pensó muy bien en hacer esa reserva. Bastante bien, diría yo. Porque hacer esa salvedad le ha permitido a Guatemala poder iniciar las acciones internacionales que han correspondido para poder, ¿verdad?, seguir en la pelea o en que se solucione la situación de Belice. El alcance general de la convención. La convención se aplica a los tratados entre los estados, ¿verdad? ¿Qué términos se emplean para los efectos de la presente convención? Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste por un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. ¿Conexo a qué se refiere? De que puede existir ya un tratado establecido, un tratado original, donde los que iniciaron, ¿verdad?, sea bilateral, multilateral, no importa, quieren ampliar ese tratado. Se hace a través de documentos o instrumentos conexos, que estos instrumentos, ¿verdad?, hacen parte formal 100% del tratado original. Siguiente, por favor. Elementos de la definición de tratado internacional. ¿Cómo se puede definir entonces? ¿Qué elementos, ¿verdad?, definen a un tratado internacional? Pues que sea un acuerdo internacional que haya sido celebrado por escrito, que haya concluido entre estados, está regido por el derecho internacional y cualquiera que sea su denominación particular, y aunque conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos. Estos son en general los elementos que pueden definir qué es un tratado internacional. Siguiente, por favor. Los tratados abarcan gran variedad de denominaciones, ¿verdad?, de los cuales tratado y convención son los términos más genéricos que existen. ¿Qué otras denominaciones puede recibir un tratado o una convención? Por ejemplo, se le puede denominar también, o se ha denominado como un arreglo, que es un instrumento escrito de menor categoría que no exige mayores requisitos formales. Un acuerdo es un instrumento celebrado a través de las cancillerías sobre un tema específico en forma simplificada. El modus vivendi es un convenio sin mayores formalidades en que se manifiesta una práctica o una situación temporal. Cartel es un instrumento entre dos ejércitos en combate que permiten una tregua para recoger heridos o muertos o permitir una negociación. Pacto es un instrumento que indica alianza, la cual persigue diversos objetivos, por ejemplo, el control de contrabando, etc. Y un protocolo
que es un instrumento jurídico que no tiene existencia propia y que enmienda o amplía un tratado principal. Estas definiciones o estos conceptos más bien definen también un tratado o una convención, pero al ser más específicos, ¿verdad? En su contenido, no necesariamente, bueno, ¿cómo lo podemos definir de esta manera? Podemos denominar, ¿verdad?, a todos tratado o convención, pero no a todos, ¿verdad?, lo podemos llamar al contrario. O sea, yo no puedo llamar a una convención, no le puedo llamar pacto, pero sí las denominaciones generales como tratado y convención, en un momento dado sí le podemos decir, ¿verdad?, o llamar también a este número de conceptos. Pero ¿qué es recomendado? Obviamente, pues llamarlo cada uno por su nombre. Yo creo que en más de uno de estos conceptos hemos conocido, por ejemplo, un pacto, ¿verdad? Un pacto creo que lo que hemos escuchado, hay pactos internacionales. Declaración. Estuardo. Sí, los términos de tratados y convenciones son términos generales. También, obviamente, hay el tratado en sí. Si buscamos el significado, pues es llegar a un arreglo, ¿verdad? Y una convención, pues, que numerosas personas o numerosos estados en esta materia, pues llegan también a un arreglo, a un acuerdo, a un pacto, ¿verdad? Pero el derecho internacional también pues hace mella de que existen términos específicos tales como los que estamos ahorita denominando, ¿verdad? Y les dio una definición más particular. Por ejemplo, en la Declaración de los Derechos Humanos, por ejemplo, declaración es un instrumento público escrito que se da a conocer la opinión de la comunidad internacional y en el cual se establecen los lineamientos generales de conducta de los signatarios en cierta situación. Señora. Un concordato, que es un tratado firmado entre un Estado y el Vaticano. Una carta, ¿verdad? La Carta de la OEA, por ejemplo, es un instrumento multinacional por medio del cual se crea un organismo internacional. Cambio de notas es la correspondencia que se intercambian los estados entre sí. Un compromiso arbitral expresa el acuerdo de los estados que han decidido someter un asunto a arbitraje o a la Corte Internacional de Justicia. Y armisticio es un acuerdo que pone fin a una guerra. Siguiente, por favor. Declaraciones y resoluciones, que son llamadas non-binding agreement o soft law. Declaraciones de estados que tienen la intención de crear derechos y obligaciones. Resoluciones que suelen expresar la voluntad de una organización internacional o de una conferencia, sin comprometer el consentimiento de los estados. Estas son parte de lo que se llama non-binding agreements, acuerdos cuasi legislativos, ¿verdad? O soft law. Son normas por lo general resultado de soluciones de compromiso cuyo contenido es tan vago y general que es difícil basar en ellas derechos y obligaciones, o bien normas precursoras de otras más positivas. Por ejemplo, tenemos la resolución de 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas, pero
¿Qué es lo que principalmente debemos entender acá? Que es un instrumento cuasi legislativo, ¿verdad? Y que no compromete de ninguna manera el consentimiento de los estados. Siguiente, por favor. La irretroactividad de la convención, sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enunciadas en la presente convención a las que los tratados están sometidos en virtud del derecho internacional, independientemente de la convención, esta solo se aplicará a los tratados que sean celebrados por estados después de la entrada en vigor de la presente convención respecto a tales estados. Creo que ustedes ya han visto lo que es la irretroactividad de la ley y cuando aplica, por lo menos acá en Guatemala. Pues acá nos hace una pequeña advertencia de lo que implica la irretroactividad de la convención. Siguiente, por favor. Acuerdos internacionales no comprendidos en el ámbito de la Convención de Viena. El hecho de que la convención no se aplique ni a los acuerdos internacionales celebrados entre estados y otros sujetos de derecho internacional o entre esos otros sujetos de derecho internacional, ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escrito, no afectará al valor jurídico de esos acuerdos, a la aplicación a los mismos de cualquiera de las normas enunciadas en la convención a que estuvieran sometidos en virtud del derecho internacional, independientemente de esta convención, y a la aplicación de la convención de las relaciones de los estados entre sí en virtud de acuerdos internacionales en los que fueran asimismo, por ejemplo, partes u otros sujetos de derecho internacional. Siguiente, por favor. ¿Cómo se celebran y cómo entran en vigor los tratados? La capacidad de los estados para celebrar tratados. Todo estado tiene capacidad para celebrar estados, ¿verdad? También los organismos internacionales entran ahí y los estados federales. Siguiente. Los plenos poderes. Para la adopción, ¿verdad? La autenticación del texto de un tratado para manifestar el consentimiento del Estado y en obligarse por este mismo, se considera que una persona representa a un Estado. Si presenta los adecuados plenos poderes o si se deduce de la práctica. Nuevamente ahí estamos con la práctica seguida por los estados interesados o de otras circunstancias que la intención de esos estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos. Y así pues se podría prescindir de la presentación de los plenos poderes. Pues el pleno poder no es más que que quien representa al Estado y esté presente ya sea en la convención o donde quiera que se vaya a celebrar un tratado o convenio, pues tenga que presentar sus credenciales, ¿verdad? Estos son los plenos poderes. Pero dice también, ¿verdad?, que si de la práctica se deduce que esta persona pues siempre ha sido la que ha representado, pues si en caso no tenga las credenciales en ese momento, pues se puede prescindir de mismo. Siguiente, por favor. En virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, también se considera, ¿verdad?, que representan a su Estado los jefes de Estado, de gobierno, los ministros de Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. Los jefes de misión diplomáticas, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados. Y los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional, o uno o cualquiera de sus órganos, ¿verdad?, para la adopción del texto
de un tratado en tal conferencia. Es una organización o un órgano. Siguiente, por favor. O ahí finalizo, creo ya, ¿verdad? Y creo que todavía nos da tiempo para la siguiente. Fernando, por favor, si fuera tan amable. Sí, las diapositivas se las voy a compartir para que ustedes ya una vez las tengan a la mano. Yo las voy a compartir en la plataforma, ¿vieron? Gracias, Lidia. Aquí tenemos, yo no sé si ustedes lo pueden observarlo bien, ¿verdad? Pero acá tenemos un pequeño ejemplo de lo que es un pleno poder. No sé si ustedes quisieran leerlo. Se refiere que el presidente de la República, por cuanto se ha acordado suscribir un acuerdo entre la República de Guatemala y la República de Chile sobre reciprocidad en el libre ejercicio de las actividades remuneradas para familiares y dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y consulares. Por tanto, confiero, pues el presidente le confiere a esta persona amplio y pleno poder, ¿verdad?, al señor Luis Fernando Andrade Falla, en ese momento el viceministro de Relaciones Exteriores, para que en nombre y representación del gobierno de Guatemala suscriba el acuerdo que acabamos de mencionar. Eso fue dado en el Palacio Nacional de la Cultura, debidamente firmado y autorizado con el sello mayor de la presidencia y refrendado por la viceministra de Relaciones Exteriores encargada del despacho. Encargada del despacho significa que estaba ausente el ministro, pero que la viceministra estaba haciendo las veces de él. En la ciudad de Guatemala, a 27 días del mes de agosto de 2007. En ese momento el presidente era el señor Oscar Nelche Perdón. Y ahí sí, las firmas, ¿verdad? Para que vean cómo es un pleno poder. Siguiente, por favor. Sí. Celebración de los tratados. Es lo que se denomina, ¿verdad?, en acto complejo, que se perfecciona a través de la ejecución de una serie de actos concatenados, a saber, negociación, redacción, firma, ratificación y canje de rectificaciones. La celebración, ¿verdad?, o la conclusión de los tratados es el acto conjunto de actos por cuyo intermedio un sujeto de derecho internacional manifiesta su consentimiento en obligación frente a su contraparte. Siguiente, por favor. Un aspecto práctico de la negociación. Preparación. El grado de éxito al negociar un tratado es directamente proporcional a la calidad y a la profundidad de la labor realizada por el Estado. Debe fijarse un objetivo basado en los conocimientos y necesidades y una estrategia para lograr los objetivos. Todos los elementos se deben tratar durante la evaluación inicial de la política nacional, en la que participan los ministros o los ministerios de Estado, parte del objeto del tratado. Siguiente, por favor. La estrategia negociadora. Esta debe basarse en el mandato del equipo negociador y resultado de la labor preparatoria.
Las tácticas utilizadas en la negociación variarán según cómo se desarrolle obviamente el proceso de esa misma negociación. Las negociaciones deben llevarse con cierto grado de privacidad para evitar críticas, publicaciones que puedan entorpecer esa misma negociación. Las presentaciones deben ser claras y concisas, acompañadas de la mayor información posible. Debe consolidarse la confianza entre los equipos negociadores y se deben fijar cronogramas de las negociaciones en tiempos razonables. Entonces aquí nos estamos refiriendo que estos también son aspectos prácticos, ¿verdad? Para la negociación de qué, de lo que va a tratar, ya sea el tratado o la convención. Entonces acá habla de un equipo negociador y como estamos viendo, por supuesto que el representante del Estado puede delegar, ¿verdad?, otros funcionarios públicos, digámoslo así, hasta la toma de decisión, ¿verdad?, para poder adoptar el texto de un tratado. A su vez, ¿verdad?, a este que representa al Estado también se puede hacer acompañado de un equipo negociador en caso, obviamente, se necesite para poder celebrar el tratado o la convención. Siguiente, por favor. Entrada en vigor de los tratados. La entrada en vigor no es un acto jurídico, sino un hecho jurídico, resultante de la suma de actos jurídicos de las partes o de alguna condición puesta por estas. La entrada en vigor del tratado depende del hecho o de la condición. La condición suspensiva de que se reúna el número requerido de expresiones de voluntad puede ser una, ¿verdad?, para que pueda entrar en vigor. Más allá, a su vez, es un hecho condición para que el tratado entre en vigor con respecto a cada uno de los contratantes. Son dos formas diferentes de entrar en vigor de forma condicionada. Siguiente, por favor. La adopción del texto. La adopción del texto de un tratado se efectuará por consentimiento de todos los estados participantes en su elaboración, salvo lo dispuesto en el párrafo 2. ¿Y qué es el párrafo 2? La adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuará por mayoría de los 2/3 de los estados presentes y votantes, obviamente, a menos, ¿verdad?, que estos estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. La regla es la unanimidad. Para tratados bilaterales, obviamente que los dos deben estar de acuerdo, si son solo dos, o de un grupo reducido de estados, por ejemplo la SICA. En cambio, los concertados en una conferencia regional o global se establece por la mayoría de 2/3 para la fijación del texto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pues cuando no se puede cerrar en una conferencia regional o global de que la declaración de voluntad sea unánime. No es imposible, obviamente, pero pues sí puede resultar un poco difícil, ¿verdad? Porque ¿cómo podrían coincidir tantas opiniones iguales? Siguiente, por favor. Autenticación del texto. El texto de un tratado quedará establecido como auténtico y definitivo. Inciso A, mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convengan los estados que hayan participado en su elaboración. B, a falta de tal procedimiento, mediante la firma, ¿verdad?, la firma ad referéndum o la rúbrica puesta por los representantes de estos estados en el texto del tratado o en el acta final de la conferencia en la que figure el texto. El procedimiento de autenticación es por lo general parte de la negociación o de la conclusión y sirve como constancia, ¿verdad?, correcta de los términos de que las partes están de acuerdo en llegar a considerar ese contenido obligatorio. En el caso de un tratado
que se considere obligatorio con la firma sirve de autenticación y aceptación definitiva en esos mismos términos. Siguiente, por favor. ¿Cómo se puede, verdad? ¿O cuáles son las formas de manifestar el consentimiento? El consentimiento de un Estado, ¿verdad?, en obligarse a un tratado, puede manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyen un tratado, ¿verdad?, un tratado, o la ratificación, o la aceptación, o la aprobación, o también la adhesión en cualquier otra forma que se hubiere convenido. Ahí están las formas entonces, ¿verdad? Puede ser mediante la firma, el canje de instrumentos, la aceptación, la ratificación, que se haya aprobado o que se hayan adherido, ¿verdad? Casi cualquier forma que pueda interpretarse, ¿verdad?, que están de acuerdo, a menos que el mismo convenio diga la forma en que debe de declararse que deba manifestarse ese consentimiento. Siguiente, por favor. La convención enumera las formas en que los estados pueden obligarse, incluye también tanto las formales como las solemnes, como aquellas también simplificadas, con el objeto de adaptarse a la legislación de cada estado, a los términos que su propia ley interna regule. La ratificación, aprobación y aceptación, que se entienden como el acto internacional así denominado por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento de obligarse, ¿verdad?, por un tratado. Se refieren al ámbito del derecho internacional. La ratificación constitucional es un acto distinto que autoriza la ratificación internacional. El artículo 14 amplía la utilización de estos términos anteriores y lo refiere a los textos de los mismos tratados. Siguiente, por favor. Acuerdos en forma simplificada. ¿Cuáles son estos, verdad? Estos se caracterizan, ¿verdad?, por uso como acuerdos internacionales concluidos en el momento de la firma de una manera directa y definitiva, sin que sea necesario su ratificación. La existencia o la ausencia de ratificación constituye el único criterio jurídico válido para diferenciar los tratados propiamente dichos de los compromisos internacionales que adoptan un procedimiento simplificado. Según la CDI, acuerdo de forma simplificada, ¿qué es? Es todo tratado celebrado por el canje de notas o de cartas, minuta aprobada, memorando de acuerdo, declaración conjunta u otro instrumento concertado de esa misma manera. Yo les comentaba también en una de las clases que hay convenios o tratados de la OIT que deben ser adoptados, que son adoptados automáticamente sin necesidad de ratificación por los estados parte. Entonces hay instrumentos que ellos tienen que solamente por el hecho de ser parte de la organización, pues estos no necesitan ratificación. Por supuesto que tienen términos generales, ¿verdad?, y no específicos, porque entonces sí se violenta la manifestación de la voluntad del Estado parte. Siguiente, por favor. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la adhesión. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la adhesión, cuando el tratado disponga que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión. B. Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión, o cuando todas las partes hayan consentido ulteriormente que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante también la adhesión. ¿Y qué es la adhesión? Es el procedimiento tradicional por el que un Estado deviene parte de un tratado ¿verdad?, que no ha sido signatario, no lo ha firmado, pero cuya participación sea prevista de este, pues se admite, ¿verdad?, posteriormente
mediante una enmienda o por acuerdo también entre las partes. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el marco legal para la celebración de tratados internacionales en Guatemala? Pues la Constitución. Ahí tenemos los artículos, ¿verdad?, relacionados en la Constitución, en los que autoriza, ¿verdad?, de manera abierta, por ejemplo, al presidente de la República, ¿verdad?, o cuando el vicepresidente esté en funciones. Siguiente, por favor. También tenemos la ley del organismo ejecutivo, el acuerdo gubernativo número 415, que es un reglamento orgánico interno del MINEX. También tenemos un acuerdo gubernativo el 137 de 2002. Siguiente, por favor. Ese grupo, ¿verdad?, de leyes es el que norma, ¿verdad?, la participación del representante del Estado internacionalmente, o qué funciones son las que tienen o qué es lo que puede hacer. El reglamento orgánico interno del MINEX, en su artículo 18 habla de la Dirección de Tratados Internacionales. Esta dirección, ¿verdad?, es la dependencia responsable de atender los asuntos relacionados con los tratados o convenios, acuerdos o cualquier arreglo internacional que pueda existir. Lo ve esta dependencia que está dentro del MINEX. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el artículo 171, que habla sobre las atribuciones del Congreso. Y dice acá, ¿verdad?, que es lo que le corresponde al Congreso en materia de tratados y de convenios. Esto lo leen ustedes mejor si lo ubican en sus leyes y lo van marcando, por favor. Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de decreto de aprobación. No sé si pueden, tal vez de repente se puede ampliar. Creo que se ve un poquito. Ahorita a ver si se ve un poquito mejor. Yo creo que hasta es que se puede ver, pero tenemos ahí un decreto que aprueba la Convención de Viena, que eso es lo que aprueba. Era para que ustedes vieran la forma, ¿verdad?, la forma del decreto, pero ya cuando tengan las diapositivas ustedes ya lo van a poder ver de mejor manera. También nos pasamos a la siguiente imagen, por favor, que es un instrumento de ratificación. Y lo hace, ¿verdad?, es una declaración en donde, habiendo firmado, dice, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, de República Dominicana, en tal fecha, en conjunto con los Estados miembros y miembros asociados de la Asociación de Estados del Caribe para la Cooperación Regional en materia de desastres naturales, ratifica, ¿verdad?, el presente acuerdo y se compromete a cumplir y a aplicar fielmente las disposiciones que en él figuran. Siguiente, por favor. En la entrada en vigor, ahí está, de un tratado marca el momento en el que
adquiere esa fuerza obligatoria. En los tratados bilaterales, esta entrada en vigor suele coincidir con el acto en que los estados expresan el consentimiento definitivo a obligarse por el tratado. En los tratados multilaterales, a través de hechos condicionados determinados por las partes, tales como una fecha, un cierto número de ratificaciones o adhesiones u otra circunstancia convencionalmente fijada. Y en los tratados se admite generalmente que, desde el momento de la adopción del texto, ciertas disposiciones tienen efectos jurídicos que son básicamente aceptados por los países interesados, aunque no se encuentre formalmente en vigor. Y acá nos vamos a saltar, por favor, hasta el tema de las reservas, que también nos interesa bastante. El artículo 2, inciso E, se entiende por reserva. Ya tuvimos antes un ejemplo de reserva. Una declaración unilateral cualquiera que sea su enunciado o denominación y que la hace un Estado al firmar, ratificar, aceptar, aprobar un tratado o al adherirse a él con objeto de excluir o modificar también los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Las características de la reserva es que se alteran los términos del tratado excluyendo o modificando los efectos jurídicos de uno o más artículos. La reserva la presenta el Estado y entra en vigor cuando es aceptada por otro u otros estados, ¿verdad? Pues tenemos cómo formular las reservas. Perdonen que ya me estoy afectando un poco más el hablar, pero creo que lo vamos a dejar hasta acá. En esta diapositiva quiero que es la 22, por favor, para que tomen nota. En la próxima clase vamos a finalizar este tema. Y pues de todos modos les voy a adelantar les voy a subir de una vez, porque les voy a subir estas dos y la que ya estábamos viendo en clase, que ya serían 3. Entonces, para que lo tengan ustedes ahí y ya no les quito tiempo porque seguramente se tienen que conectar a otra clase. Muchas gracias por su atención y perdonen los inconvenientes de la voz, pero también era importante que pudiéramos recibir la clase aunque sea así. Está bien, licenciada, muchas gracias. Nos miramos. Gracias, Lee, que sigan mejor, se cuidan. Gracias, Lee. Los archivos. Feliz noche, linda. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, buenas noches.